Bienvenidos a un nuevo video. Hoy te explico qué es el marxismo-leninismo. Con la conquista del poder por los comunistas en 1917, se produce una revolución de gran alcance. La manera de percibir las instituciones se transforma considerablemente, adaptándose a una nueva doctrina. El marxismo-leninismo para muchos constituía una expresión indisociable de la verdad y a su vez una explicación que indicaba el camino que se debía seguir para que el mundo sea mejor. Bueno, al menos para ellos en ese contexto. Mucho se ha estudiado sobre esta ideología política, definiéndola como un tipo de comunismo. Sin embargo, como característica esencial de este canal, sabemos que esto no es suficiente. El marxismo-leninismo sí es un tipo de comunismo que resulta de la revisión que hace Lenin acerca de los postulados del pensamiento o ideología marxista. Dicho de otro modo, es ese establecimiento de la realidad estatal rusa de los planteamientos marxistas, o aquella doctrina que desarrolla Lenin para expandir el marxismo, dando una respuesta socialista al capitalismo moderno. Lo cierto es que conviene destacar significativamente la interpretación leninista del pensamiento de Marx. Lenin adapta las aportaciones de Marx en cuestiones como la conciencia de clases, por ejemplo, que según el ruso debe ser transmitida a los obreros por un partido fuerte y autoritario. Evidentemente, esta doctrina también constituye un pensamiento económico y social, que responde a la necesidad de dar formalidad a las acciones que se producen con el surgimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El marxismo-leninismo en esencia sostiene que se necesita una revolución comunista para reemplazar al capitalismo. Esto nos muestra que la Revolución Rusa de 1917 no solo acabó con un imperio de 3 siglos, sino que transformó totalmente el sistema político y económico del país, dando origen al primer sistema comunista de la historia, con una influencia enorme sobre el resto del mundo. Fue un acontecimiento decisivo en la historia del siglo XX. De hecho, muchos hablan de un corto siglo XX para referirse al ciclo que comprende desde la Revolución Rusa hasta la caída de la Unión Soviética en 1991. Asimismo, respecto a la Guerra Fría, el marxismo-leninismo fue una fuerza impulsora en las relaciones internacionales durante la mayor parte del siglo XX, proponiendo el reconocimiento de la lucha de clases como principio dominante de un cambio social y del desarrollo. El liderazgo revolucionario leninista se basa en el Manifiesto Comunista de 1848, que identifica al Partido Comunista como el sector más avanzado y resuelto de todos los partidos de la clase trabajadora de todos los países, considerado como el sector que impulsa a todos los demás. El marxismo-leninismo nos enseña que el desarrollo de la sociedad a través de esta ideología es capaz de explicar el proceso que lleva a la sociedad a pasar de un régimen a otro, proporcionando así una base científica a la política revolucionaria. Partiendo de esto, adentrándonos a la tesis de la concepción materialista de Marx, destacamos, por ejemplo, la teoría de la estructura, que son las condiciones materiales de la sociedad y las relaciones de propiedad imperantes. Así, todas las ideologías políticas, jurídicas, filosóficas, religiosas, la organización del Estado, los partidos políticos surgen de esta base concreta, formando lo que se conoce como la superestructura. En este sentido, Lenin asume que no se trata de enunciar de forma dogmática las citas de Marx, sino se comprende la acción práctica que éstas desarrollan. La doctrina de la revolución histórica, aún llena de contradicciones, y así los fundamentos del marxismo-leninismo tienen una sola expresión: el cambio. Por tanto, es su esencia acción de cambio y su doctrina política la revolución.